Bueno, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar una nueva semana de clases. Seguimos con el contenido que hemos estado trabajando. Se recuerdan o recordarán que ya hemos culminado el contenido de nuestra primera unidad, ¿verdad? Ya dijimos que los temas para el parcial, pues únicamente hasta lo que vimos el 25 de febrero. Entonces, pues trabajaremos o iniciaremos ahora el contenido que examinaremos en el segundo parcial. Recuérdense que ya el día viernes, pues tenemos, no, el día jueves tenemos nuestro parcial a las 9:40, ¿verdad? En este mismo Teams, por favor. Entonces, comenzamos ahora con el tema de momento angular. Entonces, trabajaremos con ese nuevo tema. El momento angular, así como todos los elementos que hemos estado trabajando, tiene su contraparte en el movimiento rectilíneo. El momento angular es el equivalente a el momento lineal. Déjenme que aquí dejé una hoja por alguna razón. Ahí está. Entonces, hoy que es 28 de febrero, estamos terminando mes. Vamos a trabajar con el tema de momento angular. Muy bien, les decía entonces que la contraparte del momento angular en el momento rectilíneo es a lo que conocíamos como el momento lineal o el momentum lineal, ¿sí? Cualquiera de esos dos elementos, momento lineal o momento lineal, se refieren al mismo concepto o hace referencia a la misma definición. La capacidad de movimiento de un objeto. Entonces, hablemos aquí del momento lineal. ¿Alguien se recuerda cuál es la ecuación que define el momento lineal? Por velocidad. ¿Otra vez, perdón? Masa por velocidad. Muy bien, masa por velocidad, excelente. A eso se le conoce como momento lineal. Es la expresión P. La masa por la velocidad define la capacidad de movimiento que tiene un objeto, ¿sí? Observen de que estamos multiplicando la masa y la velocidad. Como la velocidad es un vector, entonces el momento lineal resulta ser un vector. Vector que apunta exactamente en la misma dirección de la velocidad. A esta expresión de aquí, miren, a una multiplicación de un escalar y un vector, se le conoce generalmente como momento. Entonces, por eso es que se le conoce esto como momento lineal. Siempre que tengamos multiplicación nosotros de un escalar por un vector, a eso se le conoce como momento. Y el momento lineal, pues, nos define la capacidad de movimiento de un objeto. Entonces, por ejemplo, para poder comprender bien esto, imagínense que nosotros podemos ver un escenario en el que vemos a un elefante que se mueve a una rapidez v. Y por aquí, pues miramos a un ratoncito. Pónganse que eso es un ratón, ¿no? Eso es un ratón que se mueve exactamente a la misma rapidez. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de los dos va más rápido? ¿Cuál me dirían ustedes? El ratón. ¿El ratón va más rápido? ¿Qué dicen los demás? Yo diría que Pareciera, igual pero van a la misma velocidad. Van a la misma misma velocidad. Exactamente, muy bien, ya empezaron a despertar. A ver, pues, el elefante y el ratón van a la misma velocidad, por lo tanto, pues ninguno de los dos va más rápido, ¿no? Pero si ya involucramos la ecuación que involucra la capacidad de movimiento, dado de que el elefante es más masivo, ¿sí? Pues el elefante va a tener una masa m, mientras que el ratoncito va a tener una masa m, el elefante tiene mayor capacidad de movimiento, ¿sí? Mayor capacidad para poderse mover, porque puede mantener una rapidez v, la misma que el ratón, pero llevando una masa m. Es como que a ustedes les dijera, bueno, miren, van a correr ustedes a lo más rápido que puedan, pues ustedes agarran carreras, se ponen sus tenis y empiezan a correr, ¿no? Pero les digo ahora, miren, ahora quiero que corran a la misma rapidez, pero llevando un saco de cemento encima. Bueno, ya no es tan fácil, ¿no? Porque necesitan más capacidad de movimiento, ¿sí? Ustedes pueden mover su masa,
a cierta rapidez, pero mientras más masa tengan, pues les va a costar un poquito más porque su cuerpo tiene cierta capacidad para poder moverse. A esto se refiere entonces al momento lineal, a la capacidad de movimiento de un objeto. Por lo tanto, si queremos hacer la idea ahora al movimiento rotacional, pues tenemos que hacernos de la misma idea, la capacidad de rotación. Van a haber objetos entonces que tienen mayor capacidad para poder rotar que otros. Y vamos a tratar de encontrar una expresión que me defina cuáles son esos objetos que tienen mayor capacidad de rotación y cómo afecta en ciertos tipos de movimiento. Para eso entonces empecemos con lo siguiente, así como hemos trabajado. Supónganse que yo coloco aquí marco de referencia en el que un objeto está girando alrededor de este origen. Ese es su centro de rotación. O pensemos que este objeto pues está rotando a una rapidez, velocidad angular. Y queremos determinar el momento lineal del objeto. Bueno, pero es que lo que pasa es que el objeto no se está moviendo de forma lineal, sino está rotando. Pues entonces hagamos lo siguiente. Tomemos aquí una pequeña porción de masa. Llamémosla diferencial de masa. Este sí que lleva una rapidez lineal, pero esa rapidez lineal depende de la posición en la que se encuentre. Si llamamos a este el vector R, y podemos localizar la rapidez de esta partícula, entonces pues yo podría encontrar aquí que la rapidez de esta partícula podría ser una rapidez v, que podría estar descrita, no que podría, no que está descrita mediante la multiplicación de la velocidad angular y el radio. Eso ya lo sabemos, ¿no? Velocidad angular por el radio. Por lo tanto, si yo quiero entonces determinar el momento lineal, ¿sí? La porción de momento lineal de esta partícula estaría dada por su masa, que es de m, por su velocidad, que es velocidad angular por el radio. Entonces me quedaría velocidad angular por el radio por diferencial de masa. Ahí tengo entonces una expresión que me define el momento lineal de esta partícula. Bueno, pero pues como les mencionaba, estábamos en un movimiento angular y por lo tanto tenemos que utilizar unidades angulares. Eso significa entonces que para poder expresar unidades angulares aquí hace falta ciertos elementos para que podamos describir esos elementos angulares. Por lo que yo entonces voy a multiplicar toda la expresión por R. Por lo tanto aquí me quedaría R por dp es igual a la velocidad angular por R cuadrado por el diferencial de masa. Dado de que R sería un vector, ¿sí? Porque pues, me está definiendo una posición, y ya dijimos que P también es un vector, pues entonces yo tendría aquí realmente un producto escalar. Este producto escalar se define como el producto cruz o el producto vectorial entre estos dos vectores. Para poder encontrar entonces toda la expresión que define el momento angular, yo tendría que realizar una integral. La integral de R en producto cruz con el diferencial de momento lineal. Eso sería igual a la integral de la velocidad angular por el radio al cuadrado por el diferencial de masa. Ahora, esta expresión de aquí, R en producto cruz por dp, pues es una operación escalar que me devuelve como resultado otro vector. Vamos a analizar esto de momento. Mientras que esta integral, pues es una integral sencilla porque quedó el cuadrado del vector, se convierte todo como que en escalar. Estamos hablando de la magnitud del vector. Y vamos a multiplicar, vamos a realizar esta operación, pero observen de que, como dijimos que se encuentra girando a una rapidez angular W, o una velocidad angular, yo puedo extraer esta expresión de la integral. De momento, entonces me quedaría aquí que la integral de R por dp es igual a la velocidad angular por la integral de R cuadrado por dm. Y resulta que esta integral ya la hemos visto antes. ¿Alguien se recuerda de cómo se llama esta integral? Es la tercera vez que nos aparece en el curso. Momento de inercia. Excelente. Este es el momento de inercia. Entonces, el resultado de la integral que define el producto vectorial entre una posición y un diferencial de momento lineal estaría dado por velocidad angular por el momento de inercia. A esta expresión que tenemos aquí, o pues a esta integral, que es lo mismo, no porque estoy hablando de igualdad, se le conoce como momento angular.
Así como el momento lineal nos define la capacidad de un objeto a poderse mover de forma lineal, el momento angular nos define la capacidad de un objeto a poderse mover de forma angular, es decir, la capacidad que tiene para poder rotar. El momento angular. Observen de que el momento lineal pues era el elemento inercial por la rapidez. Mientras que el momento angular aquí pues es el elemento inercial, que es ahora el momento de inercia, por su rapidez, que está descrita ahora en métodos angulares. Entonces, como les decía, la expresión que define el momento angular, o lo vamos a representar como L, que es un vector, descrito por la rapidez angular por el momento de inercia. Como la rapidez angular si es un vector, pues entonces el momento angular es un vector que apunta exactamente en la misma dirección que el vector velocidad angular. La misma idea que esto, ¿no? Apunta en la misma dirección de la rapidez. Pero ¿y qué pasó con la otra expresión? Bueno, la otra expresión entonces me está definiendo algo bien importante. El momento angular tiene que ser el producto cruz de R por el diferencial del momento lineal. Lo que me está diciendo esta expresión es que, pues para que funcione, nosotros tenemos que asegurarnos que R y P sean perpendiculares. Si yo quiero expresar esto de otra forma, por ejemplo, puedo escribir que el momento angular, que es un vector, está escrito por la integral de R por dp, el producto cruz. Se me fue. Pero si estamos hablando de una sola partícula o de algo que podemos considerar como una partícula, pues simplemente entonces sería el producto escalar entre R y dp. No, perdón. R y P. Que lo podemos expresar en forma de magnitudes como R por P por el seno del ángulo. En el que el ángulo, este de aquí, escribe el ángulo formado entre el vector posición y el vector momento lineal, ¿sí? O pues simplemente podemos escribir aquí RP asegurándonos que el radio sea perpendicular al momento lineal. Entonces cualquiera de estas expresiones que hemos encontrado aquí nos definen el momento angular. R por P asegurándonos que sea perpendicular los vectores, y si no pues podemos utilizar la expresión que define el seno del ángulo, o el momento angular descrito como velocidad angular por el momento lineal. Generalmente esta expresión que tenemos aquí nos describe momentos angulares para cuerpos rígidos. Mientras que esta expresión pues no lo define para partículas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Las unidades de medida. En que disculpe una pregunta. Dígame. ¿Por qué solamente cuando estaba deduciendo la ecuación, por qué se multiplicó por R? Bueno, lo que pasa es que quería encontrar aquí expresiones que fueran angulares. Si yo procedo a integrar aquí, no me hubieran aparecido expresiones angulares de las que ya conozco. Lo que me obligaba entonces a multiplicar aquí por una R en beneficio. ¿Sí? Esto es como que me convenía hacerlo para poder encontrar una expresión que fuera conocida. En este caso, el momento angular. Entonces fue más por conveniencia, para poder encontrar expresiones que ya conozco. Gracias. Muy bien. El hecho de que hubiera multiplicado el R en un lado de la ecuación, pues me encontraba algo que yo ya conocía, pero en este caso no. Entonces tuvimos que nombrar o darle un nombre a estas expresiones nuevas que están saliendo. Esa expresión nueva es a lo que conocemos ahora como momento angular. Miren, pues el momento angular tiene unidades de medida de velocidad angular, que dijimos que se mide en radianes sobre segundo, multiplicado por el momento de inercia. Y recordarán que el momento de inercia tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado. Por lo tanto, la expresión que me define el momento angular estaría dada por kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Esa sería la unidad de medida que vamos a trabajar para el momento angular. Por favor, kilogramo metro cuadrado sobre segundo. ¿Estamos? Entonces, utilicemos esas ecuaciones en un ejemplo y veamos cómo es que se trabaja.
A ver, el problema dice así. Una mujer con masa de 50 kilogramos, una mujer con una masa de 50 kilogramos, está parada en el borde de un disco grande. Vean que me están hablando de que tenemos aquí un disco grande. Estamos hablando de un disco, ¿no? Con una masa de 110 kilogramos y radio de 4 metros, obviamente del disco, ¿no? La mujer es de 50 kilogramos. Que gira a una rapidez de 0.50 revoluciones sobre segundo, alrededor de un eje que pasa por su centro. Calcule la magnitud del momento angular total del sistema mujer-disco. Suponga que la mujer puede tratarse como un punto. Ay, vean, entonces es como una partícula, no como un punto, porque su masa está concentrada en un punto. Entonces, pues vamos a calcular el momento angular. El momento angular para el disco se calcularía como la velocidad angular multiplicada por el momento de inercia, más el momento angular de la partícula de la mujer, que dijimos que se calcula como radio, ¿sí? Distancia, por momento lineal. En este caso, pues el momento lineal es nuestro vector. Entonces aquí me quedaría que el momento angular es igual a la velocidad angular por el momento de inercia, más el radio por el momento lineal, que lo definimos como masa por velocidad. De esto entonces, pues ya tengo la expresión y lo único que voy a hacer es reemplazar datos. Aquí me quedaría que la magnitud, ya le quitamos la idea de vector, es la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular está girando? Pues está girando a 0.5 revoluciones sobre segundo. Bueno, 0.5 revoluciones sobre segundo, si hacemos la conversión rápida, simplemente por 2pi, me diría que es pi radianes sobre segundo multiplicado por el momento de inercia. Como el problema me indica que es un disco, entonces ustedes ya saben muy bien que la inercia de un disco se calcula como un medio de la masa, que es de 110 kilogramos, multiplicado por el radio al cuadrado, que son 4 metros al cuadrado, más el radio. Bueno, como la mujer está parada en el borde, es decir, la distancia desde el eje de giro hacia donde se encuentra la mujer, pues es exactamente el mismo radio, o sea, 4 metros. Multiplicado por la masa de la mujer, que es de 50 kilogramos, multiplicado por la velocidad a la que está girando. Igual, pero no tengo la velocidad. Pero sí conozco la velocidad angular del disco. Ya definimos nosotros que la velocidad angular se relaciona con la velocidad lineal de este modo, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. De eso, entonces, yo podría escribir aquí radio nuevamente, pues 4 metros, por la rapidez angular, que ya vimos que es pi, radianes sobre segundo. Así, entonces, tendría la expresión que me podría definir la magnitud, ya como vector, ya no como vector, del momento angular. Entonces, aquí me quedaría, que ingresamos a nuestra supercalculadora, que quería pi, por 1/2, por 110, por 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, porque hay los 4, ¿no? Por 50 por pi. Por lo tanto, esto me da 5.277.87 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Y ahí tendríamos entonces nuestra respuesta. Denme un segundito, por favor. Perdonen la interrupción. Ahora sí. Entonces, esta es la expresión que me define el momento angular total del sistema mujer-disco. ¿Estamos? De momento, pues esto no representa nada más que un dato, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué es útil la expresión del momento angular. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se comprende? Sí, pero ni solo la sustitución, no me quedó muy clara cómo fue que la hizo en la segunda sustitución, digamos, más R en la masa por B. Bueno, P, esta de aquí. P es el momento lineal, ¿no? Sí, Que es correcto. masa por velocidad. Luego, esta velocidad la expresé en términos de la velocidad angular, como radio por velocidad angular. ¿Me explico? Bueno, gracias. Muy bien. Hagamos otro ejemplo, ¿no?
A ver, dice el problema así. Una piedra de 2 kilogramos tiene una velocidad horizontal con magnitud de 12 metros sobre segundo. Cuando está en el punto P de la figura. Vean, en este instante, en este punto P, tiene una rapidez de 12 metros sobre segundo. ¿Qué momento angular, magnitud y dirección, vean, aquí me lo piden como magnitud y dirección, tiene con respecto a O en ese instante? A O en ese instante. Muy bien. Entonces, miremos, pues estaba fácil, ¿no? Porque pues ya vimos que el momento angular pues es simplemente velocidad angular por la inercia, cuando es un cuerpo rígido, ¿no? Pues si asumimos que esta es una partícula, ¿verdad? Porque tiene una, podemos considerar que su masa está concentrada en un punto, no es un objeto rígido. Entonces, el momento angular se calcula como radio por masa por velocidad, no, perdón, radio por momento lineal. Pero ustedes me dirán, pero es que lo que pasa es que esto se está moviendo en una rapidez lineal, esto no está girando, no. Pero la característica del momento angular es que todos los elementos pueden poseer momento angular si nosotros consideramos o lo medimos respecto a un punto fijo. Es decir, si yo considero este punto fijo como O, vean, entonces puedo calcular cuál es el momento angular respecto a este punto. Pero ¿y si yo lo quiero medir de aquí? Ah, pues entonces sería el momento angular respecto a otro punto. Pero para este problema podemos medir el momento angular. Una característica importante del momento angular es que no importa si el objeto está girando o no, va a poseer momento angular respecto a un punto, siempre. Porque vean, pues si esto se moviera de forma lineal, pues ustedes me pueden mostrar, me pueden decir claramente pues, que esto no está girando, y tienen razón. Por eso es que hemos encontrado aquí o localizado un punto de referencia para poder calcular este momento angular. Porque van a ver por qué nos va a ser útil, ¿sí? Todos los objetos entonces poseen momento angular. Lo único que necesitan, si no están girando, es un punto en el que calcularemos su momento angular, ¿sí? Un punto de referencia. Entonces, si yo conozco el punto de referencia, lo único que tengo que hacer es calcular el momento lineal y multiplicarlo por la distancia que hay en el punto de referencia. Sin embargo, recordemos que esto me obliga a que yo tengo que multiplicarlo de forma perpendicular. Ah, bueno, pero esto no es perpendicular. Esto tiene que ser así, ¿verdad? Eso significa entonces que yo necesito esta distancia de aquí, ¿verdad? Y esta distancia de aquí, pues yo sé que podría ser esta distancia multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Eso significa entonces que el momento angular estaría dado por R, que en este caso va a ser 8, por el seno de 36.9, multiplicado por el momento lineal, que es masa por velocidad. Y su velocidad es de 12 metros sobre segundo y su masa es de 2 kilogramos. Entonces voy a escribir aquí 2 kilogramos multiplicado por 12 metros sobre segundo. Y ahora quiero que, a ver si son ustedes aquí un poquito analíticos, pues van a notar lo importante. Esta distancia es esta de aquí. Por lo tanto, si hubiera ubicado otro punto aquí, independientemente de lo que pase, pues yo necesito esta distancia. Y si hubiera ubicado un punto más lejos, aquí, entonces yo hubiera necesitado esta distancia. Eso significa que no importa el punto en el que yo me referencie sobre una superficie, el momento angular va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Sobre esa superficie, por supuesto. ¿Verdad? Sobre esa superficie. Entonces, Entonces ahí dígame. pudo haber variado, digamos, el ángulo y también la distancia de 8 metros. Exactamente. Pudo haber variado la distancia y el ángulo, pero la componente vertical siempre tendría que ser exactamente la misma. Y aunque sea, digamos, mínimo la distancia P, igual siempre voy a, digamos, siempre va a variar el ángulo y los 8 metros, ¿verdad? Pero si fuera Exactamente. muy pequeño el pedacito, igual también sí estaríamos investigando esa distancia. Siempre la perpendicular. Siempre va a ser la perpendicular. Por más pequeña que sea la distancia, supóngase que hubiéramos hecho aquí, creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? Esta distancia es la que nos interesa. Sí, correcto. La perpendicular. Muy bien, entonces ya con eso, pues podemos determinar aquí el momento angular. Aquí voy a calcular la magnitud. Entonces sería 8 por el seno de 36.9, asegurándome de que está mi calculadora en grados, por 2 por 12. Me queda entonces que el momento angular, L, la magnitud, es de 115.28. Dijimos que es de kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Ahí tenemos entonces nuestra magnitud del momento angular. Pero ahora viene algo bien importante.
¿Cómo voy a saber cuál es la dirección? Bueno, para poder saber la dirección, aquí empieza algo que a veces se confunde un poquito, pues vamos a utilizar algo que se conoce como la regla de la mano derecha. Para poder utilizar la regla de la mano derecha, pues primero ustedes tienen que saber cuál es su mano derecha. Entonces, para los que están poniendo atención, pues me gustaría que sepan muy bien pues, cuál es su mano derecha, ¿sí? ¿Cuál es su mano derecha? Y observen algo bien importante. Voy a hacer lo siguiente. Pues voy a detener un poquito mi pantalla para poderles mostrar mi mano. Porque si no, es difícil que ustedes logren comprender esto sin ver. Solo vamos a ver dónde está la cámara. ¿Dónde está mi mano? Aquí está. Esta es mi mano derecha, ¿bien? Esta es mi mano derecha. Tal vez pareciera que en la pantalla es diferente, pero esta sí es mi mano derecha. Observen que si yo junto mis 4 dedos, un poquito está. Si yo junto mis 4 dedos, estos 4 dedos pues pueden rotar, ¿no? Rotan alrededor del eje que pasa por mis nudillos. Y observen que mi pulgar pues siempre apunta perpendicular al giro este que están ocasionando, ¿no? Entonces, para poder saber en qué dirección está girando un objeto, pues yo tengo que coincidir el eje de rotación con un objeto. Entonces, si el objeto yo miro que gira en esta dirección, por ejemplo, pues yo miro que mi lápiz gira en esta dirección, pues respecto a este punto de aquí, entonces yo coloco mi mano derecha aquí, ¿sí? Y giro mis dedos en la misma dirección que está girando los lápiz, y mi pulgar va a apuntar en la dirección de ese vector, ya sea velocidad angular, ya sea torca, ya sea lo que sea. ¿Estamos? Entonces, por favor, sus 4 dedos, ¿sí? Van a imitar la rotación del objeto. Y observen que sus dedos pues no pueden girar para atrás, ¿no? O sea que si un objeto está girando en esta dirección, ¿qué tengo que hacer yo para que mis dedos giren en esa dirección? Pues darle vuelta a la mano. Y así, entonces mis dedos ya pueden girar en esa dirección y mi pulgar apuntaría alejándose de la pantalla, de acuerdo a lo que ustedes ven, ¿no? Si yo miro que esto está girando aquí, pues ustedes mirarían que el pulgar está acercándose hacia ustedes. ¿Me explico con esta idea que les quiero dar a entender? El punto de referencia siempre va según el pulgar a la derecha, ¿no? Sí. Siempre es la mano derecha. Ah, Entonces imagínense, aquí, observen, este es el punto, este es el eje, es decir, aquí van a colocar ustedes sus nudillos y van a girar sus manos, los 4 dedos de su mano en esta dirección. Entonces, por favor, a ver quién me dice, que la estoy haciendo allí, ¿en qué dirección queda apuntando su pulgar? ¿Entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla? Saliendo de la pantalla, ¿no? ¿Saliendo? Vamos a ver qué dicen los demás para estar de acuerdo todos. ¿Saliendo? Sus nudillos aquí, ¿no? Y sus 4 dedos van a girar en esta dirección. ¿En qué dirección queda apuntando su pulgar? ¿Queda apuntando hacia la pantalla o hacia afuera de la pantalla? No está compartiendo, Inge. No me digan. Pequeño detalle, ¿no? Sí. A ver qué me dijo, si no, yo sigo hablando solo aquí. Ahora sí. Esa es la idea. Ese es el punto de rotación. Disculpen ustedes, ahí es inconveniente. Ese es el punto de rotación. Entonces vamos a colocar nuestros dedos de tal manera de que giren en esta dirección. Entonces, ¿en qué dirección está apuntando nuestro pulgar? ¿Hacia la pantalla o saliendo de la pantalla? Hacia la pantalla. Hacia la pantalla. Hacia la pantalla. Hacia la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Muchas gracias. Perdón no, por el inconveniente, no me fijé que no estaba compartiendo. Entonces, la regla de la mano derecha afirma de que la dirección es entrando a la pantalla. Sí, esa es la magnitud y aquí está la dirección. Esto sirve, esta regla de la mano derecha sirve para todo y nos va a servir mucho también en unos, pues, cuando pasemos al siguiente tema. Entonces hay que tenerla en cuenta, por favor, ¿sí? La regla de la mano derecha. Si ustedes la buscan en internet, pues les va a encontrar una mera extraña donde utilizan el dedo índice, el dedo medio y el dedo pulgar. No nos va a servir esa. Entonces, por mejor si la ponen atención ahorita, porque si no en ese momento se van a perder.
¿Estamos? Inge. ¿Alguna pregunta de momento? Sí, dígame. No, la verdad no le entendí muy bien a lo de la mano. Pues que hay que estar viendo la clase en el Facebook, hombre. Sí, Te la está. dije. Eso es mentira, solo me estaba molestando, no se asuste. A ver, pues. Vamos a ver, solo que quiero enfocar mi mano derecha. Y ahí está. Esta es mi mano derecha. Recuérdense, la mano derecha, porque yo he visto que a veces yo les digo la mano derecha y resultan usando la mano izquierda. Entonces no les va a salir. Entonces, mano derecha. Esta es mi mano derecha. Supongamos que este es mi lápiz y este lápiz está girando en esta dirección. ¿Ve? De acuerdo a lo que ustedes ven, pues ustedes mirarían que eso está girando, de acuerdo a lo que ustedes ven en pantalla, está girando a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Ustedes ven que está girando a favor de las manecillas del reloj, como que fuera un reloj. Pues entonces uso mi mano derecha y mis 4 dedos van a tratar de imitar ese movimiento, pero mis 4 dedos giran en esta dirección. ¿Qué hago? Le doy vuelta a la mano y entonces ya mis dedos giran, ¿ven? En la misma dirección. ¿Y dónde queda apuntando mi pulgar? Queda apuntando hacia la pantalla. ¿Sí? En mi caso, ¿no? Ustedes ven que el dedo quiere salir de la pantalla. Si el lápiz está... me cuesta un poquito ubicar la cámara, ahí está. Si el lápiz está girando en esta dirección, pues entonces yo coloco mi mano para que imiten ese giro, ¿no? Entonces, pues aquí no, pero está girando aquí. Entonces le doy vuelta a mi mano y así imito ese giro. ¿Y a dónde quedó mi pulgar? Pues desde mi punto de vista, pues está saliendo de la pantalla. ¿Estamos? Esa es la regla de la mano derecha. Estos 4 dedos imitan un giro y el pulgar, que siempre va a ser perpendicular, es lo que indica la dirección de ese vector, ya sea un momento de torsión o en este caso un momento angular. No, ya quedó más claro, gracias. Muy bien. Podríamos decir ahí que digamos, explicándolo así, que el eje, que es como el eje Z, digámoslo así, que es el que está apuntando hacia a la pantalla al final, digamos, si tuvieran los dos ejes girando. Así mero. Ya sea el eje Z positivo o el eje Z negativo. Siempre ese eje sería el que solo vemos el plano X ya. Muy bien. ¿Qué importancia tiene el momento angular? El momento angular se relaciona con la torca. Vamos a ver ahorita, pues, momento angular y momento de torsión. Momento angular y momento de torsión. Bien, pues de momento nosotros sabemos que el momento angular o la magnitud del momento angular es como la expresión inercia por velocidad angular, ¿verdad? Pero pues modifiquemos para poder encontrar expresiones que nosotros conozcamos o que estemos más familiarizados. ¿Qué pasa si yo aplico una derivada respecto al tiempo? Bueno, entonces aquí me quedaría que la derivada del momento angular respecto al tiempo estaría dada por la derivada respecto al tiempo de la inercia por la velocidad angular. Recuérdense que la inercia es constante, la inercia no va a cambiar, la inercia de un objeto no cambia, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, no cambia. Si es el mismo objeto, su inercia y gira siempre alrededor del mismo eje, por supuesto, entonces su inercia no cambia. Por lo tanto, en esta expresión la inercia es una constante. Por lo tanto, aquí me queda que la derivada respecto al tiempo es igual, del momento angular, perdón, es igual a la inercia por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Y esta expresión ya la vimos muchas veces. ¿Cómo se llama la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo? Desplazamiento angular, ¿no? Casi. Es una aceleración. Aceleración, muy bien, exactamente. Si integráramos la velocidad, sí obtenemos el desplazamiento. Entonces, en este caso, es la inercia por la aceleración angular. Y esta expresión, inercia por aceleración angular, ya la habíamos visto, ¿no? ¿Dónde vimos inercia por aceleración angular? ¿Cómo se llamaba esta expresión? Momento de torque. Momento de torsión, exactamente, o torque o no torca. Por lo tanto, esta expresión es torque. Eso significa que el torque, o el momento de torsión, o la torca, como ustedes quieran decirle, no es nada más que la derivada del momento angular respecto al tiempo. Aquí tenemos entonces una expresión que relaciona el momento de torsión con la derivada del momento angular. ¿Estamos? Sí. Ahora, si a nosotros no nos gustan las derivadas, si queremos hablar en intervalos de tiempo muy pequeños, pues podríamos escribir que la torca no es nada más que el cambio en el momento angular
en un cambio de tiempo. Recuérdense que la derivada es hacer únicamente que este intervalo de tiempo es muy pequeño, ¿no? Es casi a cero. Ya eso ya hace surgir la derivada. Por lo tanto, puedo escribir que el cambio, no, pero aquí no sé qué le puse tiempo. Era torca, perdón. Torca, ahora sí. Entonces, el cambio en el momento angular, pues está escrito por torca por cambio de tiempo. A esta expresión, ¿sí? A esta expresión que tengo aquí, miren, se le conoce como impulso angular. A la multiplicación de la torca y el desplazamiento, el cambio de tiempo, se le conoce como impulso angular. Un impulso angular es aquella expresión física que me define que yo hago rotar algo en un instante de tiempo muy pequeño. Supónganse, yo no sé si ustedes jugaron alguna vez así. Tomamos su bicicleta y le daban vuelta, ¿no? Entonces las ruedas quedaban girando bien. Y ustedes en un momento pues agarraron la rueda y le daban una fuerza muy pequeña, ¿sí? Una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeño, y eso hacía girar, o eso hacía que la rueda girara muy rápido. A esta expresión, entonces, cuando nosotros aplicamos una torca en un instante de tiempo muy pequeño, es algo que se le conoce como impulso angular. ¿Y qué genera una torca en un instante de tiempo muy pequeño? Pues genera un cambio en el momento angular, ¿sí? Cambio en el momento angular. Observemos que el cambio en el momento angular pues no sería nada más que un momento final menos un momento inicial. A esa expresión del delta, pues solo habla un final menos un inicial, ¿sí? Entonces genera un cambio en el momento angular. Y como el momento angular se define como velocidad angular por inercia, entonces lo que estoy cambiando yo es la velocidad, ¿verdad? Cuando yo entonces le genero un objeto, un momento de torsión en un instante muy pequeño, estoy haciendo que su momento angular cambie. Es decir, estoy aplicando una torca en un pequeño tiempo y por lo tanto estoy haciendo de que su velocidad se incremente. En otros puntos de vista, pues estoy creando una aceleración angular. ¿Estamos? Expresiones que nos van a ser muy útiles. Entonces aquí tengo una expresión que define el impulso angular. Torca por desplazamiento por cambio de tiempo o un cambio en el momento angular es un impulso angular. ¿Estamos? Apliquemos entonces estas ecuaciones que acabamos de ver en un problema. Que sería nuestro ejemplo número 3. A ver, dice el problema así. Una esfera hueca de pared delgada, o sea, con un cascarón cilíndrico, ¿no? Con masa de 12 kilogramos y diámetro de 48 centímetros, gira alrededor de un eje que pasa por su centro. El ángulo, en radianes, con el que gira está en función del tiempo, en segundos, y está dado por ángulo en función del tiempo es igual a at cuadrado más b por t a la cuarta, donde a y b tienen valor numérico de 1.5 y b tiene valor numérico de 1.10. Inciso A. ¿Cuáles son las unidades de las constantes a y b? Inciso B. En el instante t igual a 3 segundos, calcule el momento angular de la esfera y la torca neta de la esfera. Muy bien, entonces el problema dice que tenemos nosotros aquí una esfera hueca de pared delgada. O sea, prácticamente estamos diciendo que tenemos un cascarón cilíndrico. Este cascarón cilíndrico, vamos a intentar darle forma de cascarón cilíndrico, gira alrededor de un eje que pasa por su centro. Entonces pensemos que este es el eje que pasa por su centro y alrededor de este eje se encuentra girando el cascarón esférico. El ángulo que gira está escrito por un modelo. El ángulo en función del tiempo es igual a por t al cuadrado más b por t a la cuarta, donde a tiene valor numérico de 1.5 y b tiene valor numérico de 1.10. El inciso A me dice cuáles son las unidades de las constantes a y b. Bueno, el problema me indica que el ángulo está en radianes. O sea, cuando yo meto valores aquí, el resultado me da el ángulo en radianes. Pero esto que yo tengo que ingresar aquí, pues son tiempo en segundos. Bueno, entonces, pues miremos. Si el resultado aquí es radianes, o sea, tiene que ser radianes, porque el problema me indica. Aquí sería la unidad de medida de A o la unidad de medida del tiempo. Como el tiempo lo metemos en segundos, aquí me quedaría segundo al cuadrado. Más la unidad de medida de B por la unidad de medida de t cuadrado. Como es segundos, pues aquí me quedaría segundos a la cuarta. Entonces la idea,
Cuando yo multiplique esto, y cuando sube los dos, el resultado tiene que ser en radianes. Entonces, ¿qué unidad de medida tendría que ver aquí? ¿Y qué unidad de medida tendría que ver aquí? Pues para que sean unidades homogéneas, pues este resultado tiene que ser radian ya, y este tiene que ser radian. Para que radian más radian, pues me dé radian por algebraico, ¿no? Entonces, ¿qué expresión debe ir aquí de tal manera que cuando yo lo multiplique con segundo cuadrado, me dé como resultado esto? Radian. ¿Qué me dice? Radian por segundo cuadrado. Radian por segundo cuadrado. ¿Así? No, dividido. ¿No sería la Muy bien. aceleración angular? Sería como la unidad de medida de una aceleración. Muy bien. Radian sobre segundo al cuadrado. Ahí estamos. Así, cuando yo multiplique estos dos, pues se cancela segundo y segundo cuadrado, ¿no? Entonces ya me queda radian. ¿Y qué unidad de medida tendría que ver aquí? Ya que vieron ese ejemplo, puede ser más fácil este. ¿Qué dice? Radian en 3 segundos a la cuarta. Muy bien, radian en 3 segundos a la cuarta. Así, pues se cancelarían. Entonces, con esto, pues ya sé cuáles son las unidades de medida de A. La unidad de medida de A tiene que ser el radian sobre segundo al cuadrado. Y la unidad de medida de B tiene que ser el radian sobre segundo a la cuarta. Y ahí tenemos entonces, pues resuelto el inciso A. Solo creo que lo hacían para que recordemos o practicáramos análisis dimensional, siento yo. Ahora sí, el inciso B me dice, en el instante 3 segundos, calcule el momento angular de la esfera y la torca neta de la esfera. El momento angular. Muy bien. El momento angular dijimos que se calcula como inercia por velocidad angular. Pero yo no tengo velocidad angular, solo el ángulo en función del tiempo. ¿Existirá alguna forma de poder calcular la velocidad angular si yo conozco el ángulo? ¿Qué dicen? Derivando la expresión. Excelente, ahí está, ¿ya vieron? ¿Qué pilas son ustedes? Entonces, si yo derivo el ángulo respecto al tiempo, eso me da la velocidad angular. Entonces, derivemos. Ingresemos los datos, ¿no? Porque A dice que vale 1.5 y B tiene 1.10. Entonces, si derivo AT cuadrado, pues me queda 2 por AT. Y como A vale 1.5, entonces aquí me queda 3T. Más B por 4. Y como B vale 1.10, pues aquí me queda 4.4 T al cubo. Entonces aquí tengo ya un modelo que describe la velocidad en función del ángulo. Entonces la velocidad angular estaría dado por la inercia por 3T más 4.4T al cubo. Y ya en función del tiempo, pues solamente tendré que ingresar el momento de inercia. ¿Cuál sería el momento de inercia? Pues como el problema dice que lo que tengo aquí es una esfera hueca, ¿quién me dice cuánto es el momento de inercia de una esfera hueca? Lo tienen en su tablita pegada, en su cuaderno. ¿Cuánto es? ¿Es un medio de masa por radio cuadrado? No. Es 2 tercios. Muy bien. 2 tercios de masa por radio al cuadrado. Multiplicado por 3T más 4.4T al cubo. Como el problema quiere que calcule el momento angular a los 3 segundos, pues entonces vamos a reemplazar datos. Aquí me quedaría 2 tercios de la masa de la esfera, que el problema me decía que eran de 12 kilogramos. Multiplicado por el radio, que era de 48 centímetros, o sea, 0.48 metros al cuadrado, y todo esto por 3 por 3 más 4.4 por 3 al cubo. Entonces, pues veamos cuánto es esto. Ingeniero, disculpe, el punto 48 no era diámetro y no estamos buscando radio. ¿Era diámetro? Perfecto. Vamos a ver. Ah, tiene razón. Muchísimas gracias. Diámetro, tiene razón. Entonces, estoy mal aquí, ¿verdad? Sería 24. Muy amable, si no, no nos hubiera salido. Entonces, aquí me queda 2 tercios por 12 por 0.24, ahora sí, cuadrado. Todo esto por 3.3, no, 3.3 nada que ver, 3 por 3 más 4.4 por 3 al cuadrado, que es 9. Y si estoy en lo correcto, entonces el momento angular a los 3 segundos sería el valor de 22.4 kilogramos metro al cuadrado. ¿Sí, dígame? Solo en el 3, que usted colocó al final, no es al cuadrado, es al cubo.
al cubo, sí, es cierto. Muchas gracias también. Entonces, 27. Ahí está. Entonces, está mal esto también. 58.9. 58.9. Gracias. Kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Y ahí tengo entonces pues, el valor del momento angular. También en ese mismo inciso el problema me pide que determine la torca. Ay, híjole, ¿cómo calculo la torca? Pues hace un momento aprendimos que la torca no es nada más que la derivada del momento angular respecto al tiempo. Pues como ya tengo aquí una expresión que me define a la torca, pero en el momento angular, entonces pues la derivada de esta expresión me definiría pues lo que es la torca. Por lo tanto, la torca es igual a la derivada del momento angular respecto al tiempo. Pues la inercia es constante, ¿no? 2/3 de la masa por el radio al cuadrado multiplicado por la derivada. La derivada sería 3 más 4.4 por 3. 4.4 por 3. 13.2. Entonces, ¿qué me queda? 13.2 por t al cuadrado. Ahora sí cuadrado, ¿no? Entonces, evaluemos esta cuando t sea igual a 3 segundos. De tal manera, entonces, que la torca sería de 2/3 por la masa, que es 12, por el radio, que ya ustedes muy bien me dijeron que era 0.24, y por 3 más... aquí va más... Ahí está. 3 más 13.2 por el tiempo que era de 3 segundos al cuadrado, ahora sí. Y me queda entonces que la torca es de 56.12 newtons metro. Newtons metro. Y así entonces hemos calculado los incisos que el problema me estaba solicitando. ¿Estamos?